Que el Señor les bendiga en este hermoso día. Agradecemos infinitamente al Señor este privilegio grande y maravilloso que nos concede por su amor y por su misericordia, estar nuevamente con ustedes para compartir este mensaje precioso de la palabra del Señor. En este hermoso día damos gracias al Señor por esta bendición y porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Gracias al Señor porque usted nos acompaña en este hermoso día y nos gozaremos en el estudio precioso de la palabra del Señor. En este día nosotros iniciaremos el estudio de la epístola segunda del apóstol San Pedro. Ya estudiamos la epístola número 1 y ahora damos paso a la epístola número 2. Es una de las epístolas más gloriosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos dirija, que con su Espíritu Santo nos bendiga y que esta palabra suya pueda hallar un lugar donde poder obrar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, doy gracias por este privilegio que usted nos ha concedido en este hermoso día de poder estar nuevamente, Señor, para compartir el mensaje de su palabra. Hoy iniciaremos un estudio maravilloso de la segunda epístola del apóstol San Pedro. Glorifícate a través de este hermoso estudio de la palabra. Ayúdanos, danos conocimiento. Te suplico por cada uno de mis hermanos que nos acompañarán en este estudio precioso de la palabra suya. Edifica sus vidas y bendícelos. Y yo te pido, Señor, que tu amor y tu misericordia esté con cada uno de ellos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, mi querido hermano y amigo, nuestra lectura bíblica la tenemos hoy en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo número 1, versículo 1 y versículo número 2. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, mi querido hermano y amigo, en esta maravillosa oportunidad tenemos el estudio precioso de la epístola número 2 del apóstol San Pedro. Alabado sea su nombre para siempre. Ahora, este estudio maravilloso de esta hermosa epístola, querido hermano y amigo, queremos estructurarla de la forma siguiente, para que usted se oriente en este estudio precioso de la palabra del Señor. El tema que está centrada esta epístola es la plenitud del plan de Dios. Es lo que vamos a estudiar en este tema, que es el centro de la estructura de esta maravillosa epístola. Luego, estimado hermano y amigo, estaremos estudiando 10 temas interesantes y son los siguientes: la multiplicación del poder de Dios, las adiciones de los hijos de Dios, el examen del llamamiento de Dios, la revelación a los apóstoles de Dios, la transfiguración del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La inspiración de la palabra de Dios, la condenación del mundo anterior o esta vieja creación, la aniquilación del presente mundo y la nueva creación, el nuevo orden de creación.
estimado hermano y amigo, no olvide el tema central de esta hermosa epístola, que es la plenitud del plan de Dios. Introduzcamos este hermoso estudio en esta maravillosa tarde. Esta es la segunda y última epístola del apóstol San Pedro. En esta epístola, estimado hermano y amigo, hay una peculiaridad muy interesante. Es el último escrito del canon del Nuevo Testamento. Y sobre esta epístola, la iglesia primitiva, las autoridades de la iglesia primitiva, se mostraron algo renuentes de aceptar esta epístola como canónica. Y expresaron que fueron dos las razones básicas para ello, para mostrar esa renuencia de aceptar esta maravillosa epístola en el canon del Nuevo Testamento. Número 1. Supuestas diferencias del estilo entre la primera epístola y la segunda epístola. Número 2. La diferencia de vocabulario entre las dos epístolas. Este era el punto de diferencia o discrepancia o renuencia de la autoridad primitiva de la iglesia para poder aceptar esta hermosa epístola en el canon del Nuevo Testamento. Pero hermano y amigo, sin embargo, un estudio cuidadoso de esta epístola muestra que en verdad nos viene del escrito de Simón Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro declara haber sido escrita por él. Primer capítulo, versículo 1. Y él dice de la forma siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El escritor estuvo presente en la transfiguración de Cristo también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y versículo número 18. Porque escrito está: sé santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata. En San Mateo capítulo 17, versículos 1 y 3, estimado hermano y amigo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Verso número 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Bendito sea el nombre del Señor. El Salvador les habló en relación con su muerte. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 y 15. Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. En el capítulo del Evangelio según San Juan, versículo 21 y el versículo 19, encontramos, amigo oyente, de cierto os digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, entenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres.
Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígame. Bendito sea el nombre del Señor. Había escrito anteriormente a sus lectores. 1 de Pedro capítulo 3, verso 1. Asimismo, escribió esta carta maravillosa Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia y Asia y Bitinia. Esta carta, amigo oyente, contiene la única referencia que conecta a una carta apostólica con otra. Es decir, Pedro habla de los escritos del apóstol San Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en estos escritos, amigo oyente, San Pedro hace referencia de esta conexión que son los dos escritos únicos en el Nuevo Testamento, donde un escrito apostólico concuerda, amigo oyente, con otro escrito apostólico también. Y él dice, como también nuestro querido, amado Pablo os ha escrito acerca de ellas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos las tuercen para su propia perdición. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy similar a la epístola de San Judas. Es un enfoque muy especial que tiene la segunda epístola del apóstol San Pedro. De los 25 versículos que componen el escrito de San Judas, no menos de 19 aparecen repetidos de alguna manera en la segunda de Pedro. El tema de Pedro es el sufrimiento, mientras que el de la segunda de Pedro es el completo conocimiento. Aparecen 16 veces como vocabulario parecido en estas ambas epístolas. La segunda epístola del apóstol Pedro puede ser comparada favorablemente con segunda de Timoteo. Estas dos epístolas contienen el mensaje del éxodo de los dos apóstoles, del apóstol San Pedro, como segunda de Timoteo contiene el éxodo del apóstol San Pablo. Ambas epístolas fueron las últimas escritas por sus autores. Estimado hermano y amigo, en la culminación del trabajo ministerial de ambos apóstoles, estas dos epístolas fueron los últimos escritos que ellos hicieron antes del martirio, del sufrimiento y del éxodo, como ellos lo dijeron. Ambas contienen un pasaje clave relacionado con el asunto de la inspiración de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, el apóstol San Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ambas advierten acerca de los falsos maestros. Estos enfoques en el corazón de estos dos grandes apóstoles del Señor podían ver una tormenta que se avecinaba después de la partida de ellos y preparan a la iglesia para estos acontecimientos que tenían que venir. Uno de los trabajos importantes de la vida apostólica de estos hombres de Dios es que siempre prepararon a la iglesia acerca de los acontecimientos que iban a venir. Y estos dos escritos, segunda de Timoteo, que es la última epístola de San Pablo, y segunda
epístola del apóstol San Pedro enfocan, estimado hermano y amigo, y ambas epístolas advierten acerca de los falsos maestros. Según de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 4. También debes de saber esto. Es importante, estimado hermano y amigo, el sentir apostólico, la necesidad de saber, de tener conocimiento para poder discernir cuando se introduzca esta tormenta religiosa a nivel internacional. El apóstol San Pablo dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estimado hermano y amigo, ¿nota usted el sentir y la preocupación apostólica sobre este gran acontecimiento que iba a suceder y lo que estamos viendo en nuestros días? Son tiempos peligrosos que estamos viviendo, no solo por la violencia que se observa en las diferentes naciones de la tierra, no por la preocupación mundial, no por la escasez que estamos viendo, no por la recesión que sacude a todos los continentes de la tierra. Estimado hermano y amigo, aquí el apóstol se centra en un área más importante que es el área espiritual. Vendrán tiempos peligrosos. Eso lo estaba viendo en el campo de la profecía de la palabra. Su mente observaba todos estos acontecimientos que iban a suceder y lo cual nosotros los estamos viendo. En el versículo número 2, el apóstol Pablo sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Veamos el escrito del apóstol San Pedro. En el capítulo número 2, versículo 1 y versículo 3, ya que ambas epístolas, estimado hermano y amigo, tocan este tema importantísimo. Y el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Estimado hermano y amigo, ve el sentir apostólico en los últimos escritos de estos grandes hombres de Dios, el sentir, la pasión por la iglesia, por estos acontecimientos que iban a venir. Era necesario dejar un mensaje bien estructurado para que el pueblo del Señor entienda el panorama que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y el apóstol San Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí, hermanos y amigos, vea en qué consiste esta estructura de estos falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ve, estimado hermano y amigo, la estrategia. ¿De qué manera pueden introducir un elemento insidioso en esta economía de esta agencia divina? Estos falsos maestros, estimado hermano y amigo, son expertos en introducir estos elementos y lo hacen encubiertamente, sin que el hermano pueda notar
de qué manera están introduciendo estas herejías que tienen un propósito, amigo oyente, y son destructoras. Luego dice el apóstol, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estimado hermano y amigo, aquí hay una nota preocupante en este versículo, porque el Espíritu Santo canonizó esta frase, y esta frase a la cual yo me refiero, dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Y cuando la Biblia dice que muchos, tristemente, estimado hermano y amigo, muchos se desviarán de la verdadera fe y seguirán a estos falsos maestros, porque les ha introducido en una forma encubierta la herejía que destruirá la vida espiritual y también la fe de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la condición, estimado hermano y amigo, es que no son uno o dos o tres. Aquí el escrito sagrado dice, y muchos seguirán. Esta es una cantidad también de personas que van a seguir esta gente, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Como lo oímos el día de hoy, estimado hermano y amigo. En el versículo número 3, el apóstol San Pedro nos dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Vea, estimado hermano y amigo, más adelante, conforme al curso del estudio de esta epístola, vamos a observar en una forma específica cómo actúan ellos, cómo pueden hacer, estimado hermano y amigo, que su teología se adapte a las diferentes condiciones a los cuales ellos se enfrentan. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Este término, estimado hermano y amigo, yo creo que es bien claro de usted. Y usted lo entiende muy bien. Entonces todos esos maestros que hacen mercadería de la grey de Dios son los que introducen encubiertamente herejías destructoras para la fe de los cristianos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Tienen el arte, estimado hermano, de convencimiento, pero ellos mismos dentro de ellos saben que no son como las palabras que dicen, no son como las palabras que hablan. Estimado hermano y amigo, es muy importante que entendamos un principio. Usted no se fije en el emisor, fíjese en lo que el emisor le emite a usted y analícelo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, estimado hermano y amigo, ambos apóstoles supieron que iban a morir como mártires por Cristo. Ellos sabían, estimado hermano y amigo, sabían que los últimos escritos estaban haciendo para la iglesia del Señor. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 6, el apóstol San Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Vean los términos que emplea el apóstol San Pablo. En otro término, dijo que iba a ser ofrecido
como ofrenda de libación sobre el sacrificio del Señor Jesucristo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El Espíritu Santo, amigo oyente, había revelado al apóstol que el momento de su sacrificio se había acercado. Y el apóstol dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía el momento cuando iba a partir. El apóstol San Pedro habla de la forma siguiente también. Segundo de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 15. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y la amonestación, estimado hermano y amigo, era para seguridad espiritual de la iglesia del Señor. Cuán útiles son estas epístolas. Cuán útiles es el contenido del mensaje que nos advierten a la iglesia de este tiempo las condiciones que iban a venir. Y San Pedro dijo, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, mientras todavía tengo vida, les escribiré con referencia a los eventos, a las etapas que vienen en contra de la fe de la iglesia del Señor. Y él dice, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Estimado hermano y amigo, parece que estas epístolas, algunos escritores la han llamado como el canto del cisne. El cisne es el única ave que canta el día que va a morir. Y aquí estos dos apóstoles en estas dos epístolas, tanto el apóstol San Pablo como el apóstol Pedro, el Espíritu Santo ya les había revelado acerca de su éxodo. En el versículo 14 dice, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De qué cosas, estimado hermano y amigo? De la cosa que dijo el apóstol Pedro, y lo retomaré, bendito sea el nombre del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. El Espíritu Santo dice que habrá. Eso, estimado hermano y amigo, es indudable. Eso existe y va a existir, así como donde hay trigo, tiene que haber cizaña. La cizaña no puede existir si no hay trigo. Y ambas plantas crecen juntos, con un misterio, que nadie puede arrancar esa planta. Este misterio y este trabajo, según San Mateo capítulo 13, en los últimos versículos, son los ángeles los encargados de separar lo uno de lo otro. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo número 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, estimado hermano y amigo, después de haber visto que ambas epístolas narran, describen y contienen el pronto sacrificio de estos dos apóstoles, lo cual el Espíritu Santo les había revelado a ellos. Bendito sea el nombre del Señor.
La declaración que resume la epístola la encontramos en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18. Este versículo resume todo el contenido de esta maravillosa epístola. Y veamos, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ve, estimado hermano y amigo, cuál es el resumen de esta epístola y qué es lo que había en el corazón del apóstol San Pedro. Y dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos insta a que la iglesia tiene que crecer en dos áreas, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, después de esta breve introducción de esta maravillosa epístola, ahora veamos la parte número 1 de esta epístola maravillosa, y es la multiplicación del poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 4, encontramos, amigo oyente, donde observaremos la multiplicación del poder de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravillosa, amigo oyente! Gracia y paz os sean multiplicadas. Y luego, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso número 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Notemos algo importante, estimado hermano y amigo. Notemos especialmente la tremenda frase que encontramos aquí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, después de haber entendido, estimado hermano y amigo, esta maravillosa instrucción que nos da el apóstol, ahora pasemos al aspecto siguiente: las adiciones por los hijos de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Vosotros también, aquí vemos las adiciones de los hijos de Dios. Vosotros también, poniendo, amigo oyente, toda diligencia, por esto mismo,
tenemos que poner en estos aspectos de las adiciones de los hijos de Dios toda diligencia. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, dice el apóstol Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos despacio estas adiciones de los hijos de Dios. Y la primera adición que encontramos es virtud. Amigo oyente, virtud es la cualidad que ha sido descrita como excelencia, con energía. También, amigo oyente, incluye alabanza al Señor por el Hijo de Dios, virtud. Esa es una adición importante en la vida de un hijo de Dios, que sea un hombre y una mujer virtuosa. Esa cualidad, amigo oyente, es descrita como excelencia. La virtud es excelencia. También incluye la virtud, que es una cualidad de la adición de los hijos de Dios. Alabanza al Señor por el Hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice la Biblia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Por eso es que la virtud, amigo oyente, es una cualidad. Y esa cualidad es una cualidad de excelencia. Porque Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes. Las virtudes de quien, amigo oyente, San Pedro dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta cualidad es, amigo oyente, una cualidad de excelencia, la virtud. Luego, en la adición, la siguiente cualidad que encontramos en el escrito del apóstol San Pedro, después de virtud, viene el conocimiento. Estimado hermano y amigo, una persona llena de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo es una persona de excelencia. Y una persona de excelencia, amigo oyente, tiene conocimiento. Por eso la virtud primero. Y después que esa persona tiene esa virtud, vean lo que San Pedro dijo, para que anunciéis las virtudes. Entonces, después de la virtud, viene el conocimiento. Pero ¿qué es conocimiento, estimado hermano y amigo? Es una referencia al discernimiento moral. Este discernimiento, amigo oyente, por supuesto, viene por el estudio de la Biblia. Cuando usted, amigo oyente, estudia la Biblia,
La palabra del Señor le va a dar conocimiento y le va a dar también discernimiento. Después del conocimiento, amigo oyente, cuando usted tiene conocimiento, la siguiente adición es dominio propio. No puede tener dominio propio si no tiene conocimiento, si no tiene esta virtud de excelencia en su vida. Dominio propio. ¿Qué significa? Temperancia, amigo oyente. O sea, un autocontrol. En Proverbios capítulo 16, verso 32, encontramos una referencia muy importante a este maravilloso contexto que estamos hablando. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Del que se enseñorea de su espíritu, del que tiene control, de que tiene un autocontrol, de que tiene un dominio propio. Pero ¿de dónde viene esto, amigo oyente? De tener virtud y de tener conocimiento. Y ese conocimiento viene por la lectura de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. En Proverbios 25, 28 encontramos lo siguiente: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, no tiene autocontrol. ¿Y por qué no tiene autocontrol, amigo oyente? Es porque carece de virtud. Y si carece de virtud, carece de conocimiento. Pero una persona que tenga virtud es una cualidad de excelencia. Y esa persona que tiene una cualidad de excelencia tiene conocimiento. Y una persona que tiene conocimiento, amigo oyente, tiene discernimiento. Porque ha leído la Biblia, la palabra del Señor. Después, amigo oyente, en estas adiciones encontramos lo siguiente, y es paciencia. Vea usted, amigo oyente, después del conocimiento viene la paciencia. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento lo va a llevar a que usted tenga paciencia. ¿Y a dónde encontró ese conocimiento? En la lectura de la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia con referencia a la paciencia? Que aprendamos de Job, que aprendamos del Señor Jesucristo, cómo ellos fueron pacientes. Ahora, amigo oyente, paciencia. ¿Qué significa eso? Perseverar con gracia. ¿Pero qué significa perseverar con gracia, amigo oyente? Que es un elemento importante en esta virtud gloriosa que es la paciencia. Después de esto, después de la paciencia, amigo oyente, viene la piedad. Si usted tiene paciencia, usted va a tener compasión, va a tener piedad. ¿Pero qué es la piedad? La devoción y adoración correcta a Dios. Eso es lo que significa esto. La devoción y la adoración correcta a Dios. Después de la piedad, amigo oyente, como usted sabe, estas adiciones en la vida de un hijo de Dios están unidas todas. Es como cuando usted sube a una escalera. Tiene que empezar por la primera grada y así sucesivamente. No puede saltar a la segunda porque hay un espacio. Es lo que el apóstol San Pedro nos está explicando. Y después de la paciencia viene afecto fraternal.
Ahora, ¿qué significa esto de afecto fraternal, amigo oyente? Afecto fraternal es amabilidad, también es bondad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿de dónde viene esto? De disfrutar esa virtud del Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel, de nuestro Señor Jesucristo. Después del después del afecto fraternal, amigo oyente, viene el amor. Pero, ¿qué significa esto? Es amor por los santos, amor por los pecadores, amor por las sagradas escrituras, amor por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Una nota importante que yo encuentro, amigo oyente, y es la siguiente. El escritor aquí en esta epístola insta a sus lectores, a usted como a mí, a que se provean de estas virtudes. Es importante. No solo se mencionan, sino que hay una sugerencia importante, que los lectores se provean de estas virtudes. El apóstol Pedro está cumpliendo literalmente la profecía de nuestro Señor Jesucristo acerca de la referencia que tenemos en San Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Veamos de qué forma el apóstol Pedro está cumpliendo esta profecía cuando él escribe estas adiciones que deben de observarse como virtudes en los hijos de Dios. San Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Vean lo que dice la Biblia. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. San Pedro no se olvidaba de estas palabras que el Señor le había dicho. Y por eso en este escrito, amigo oyente, que es una nota muy importante, en estos versículos leídos, San Pedro tiene bien clara en su mente este mandamiento que el Señor le dio. Y le dijo: confirma a tus hermanos. Y es lo que el apóstol San Pedro está haciendo. Recuerde, amigo oyente, que esta es una epístola de carácter universal. No es escrito para una determinada comunidad. Esta epístola es de alcance mundial. Y a través de ella todavía en este día el apóstol San Pedro cumple las palabras del Señor cuando le dijo: confirma a tus hermanos. El apóstol Pedro, a través de esta lectura, amigo oyente, lo está confirmando a usted en esta tarde. Usted que está oyendo esta palabra, San Pedro cumplió lo que el Señor le dijo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, amigo oyente, se está refiriendo a la madurez espiritual que vendría en el día de Pentecostés. Confirma a tus hermanos. Una nota importante, amigo oyente, es lo siguiente. Veamos el resultado de esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros
y abundan. ¿Qué cosas, amigo oyente? Son las virtudes que hemos leído, esas virtudes que ya hemos estudiado, esas virtudes que el Señor le dijo al apóstol Pedro: confirma a tus hermanos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo oyente, este capítulo que hemos leído ha sido llamado el capítulo de las matemáticas. Veamos la razón por qué. Primero encontramos multiplicación. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ve por qué este capítulo se llama el capítulo de la matemática. San Pedro dice, amigo oyente, que la gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Después de la multiplicación, viene la suma. Vean lo que nos dice el apóstol Pedro. También poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y añadir, amigo oyente, es sumar. Añadid a vuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Luego, la otro aspecto matemático que encontramos en este capítulo es la sustracción. Ya hablamos de la multiplicación, ya hablamos de la adición. Hoy veamos la sustracción. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 9 dice: porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amigo oyente, la vista corta, eso significa sustracción. Le quita la habilidad para poder ver las cosas en una forma bien clara. Eso le sustrae a usted conocimiento. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Eso es sustracción. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, dejemos hasta aquí este maravilloso estudio de la palabra del Señor. Le doy gracias porque estuvo conmigo. Acompáñenme en la próxima audición. De seguro nos edificaremos en esta hermosa epístola. Que el Señor le bendiga.